yo pues sintiéndome como dueño, como una persona, y él me lo dijo muy, muy así, muy acertado, me dijo, Raúl, este no es tu evento. Pues antes que nada, Aaron, un abrazo y te agradezco mucho la oportunidad de platicar. Somos amigos hace muchos años. Sin embargo, esta es la primera vez que somos más formales en una plática. Siempre hemos sido más en la onda del relajito y acá y allá, pero ahora sí va a ser muy seria la cosa. Pues mira, yo creo que cuando las cosas salen platicadas y pues siempre hay momentos que pues se tienen que dar, ¿no? O sea, la gente está ansiosa de saber muchas cosas que suceden en la vida de un deportista y pues es padre, ¿no? Es padre poder platicar con alguien, este, y que la gente se entere también. Eso es, a mí me agrada mucho el poder tener algo con la gente, un contacto, alguna plática o simplemente estrechar su mano, ¿no? Para mí es muy importante siempre porque pues eso habla mucho de la persona y pues siempre viendo a la gente de frente de cara, ¿no? De frente. Pero bueno, con mucho gusto. Mira, Raúl, ahí te va, fíjate. Siempre he tenido ganas en la parte de que convivimos, siempre he tenido ganas de preguntarte varias cosas y ahorita voy a aprovechar. Mira, vamos a dividir la plática en dos terrenos. El primero es en la parte deportiva, me refiero, hay preguntas muy específicas que te quiero hacer que están relacionadas con tu trayectoria, no tanto los grandes éxitos que has tenido en el Tour de Francia, en Europa. Creo que me acuerdo que corriste 8 años en el Pro Tour, más o menos, ¿no? 8 años o 9, ¿no? ¿Cuántos? Pues fueron 10 años, sí. 10 años, bueno, 10 años. Sí. Empezaste muy chavito, como a los 21, 22 años, me acuerdo que te fuiste con el 7-Eleven, ¿verdad? Mi debut fue con 20 años. 20 años, 20 20 años. años con el 7-Eleven, de los cuales pues hice 4 años con ellos. Pude haber hecho 6, pero yo sentía que ya tenía que hacer un cambio, un equipo europeo pues pensar en otras cosas, ¿no? Yo creo que siempre es bueno un cambio. Y pues yo me debía más al 7-Eleven. Estaba muy, muy a gusto con ellos, me dieron un super contrato en los últimos 2 años que estuve con ellos. Y, pero yo sentía que tenía que estar más aprovechado por el lado europeo. Claro, sí, porque 7-Eleven era un equipo americano y los demás son equipos realmente europeos donde estuviste. Oye, dime una cosa, primero que nada, y ahí viene la primera parte de esto. ¿Qué mentalidad se necesita tener, Raúl? Como ser humano primero, como deportista, obviamente, para poder jugar en grandes ligas. ¿Qué mentalidad se necesita tener, Raúl? Pues mira, tienes que ser, para empezar, muy disciplinado y luego ya la mentalidad, obvio que la vas subdesarrollando con el día a día, con la preparación y la seguridad que tú traes en la mente también, pero todo se basa con la preparación que tú haces, eh, y si estás bien entrenado o no. Eso es para empezar, la seguridad de uno mismo. Tienes que estar bien preparado y eso ayuda mucho en la mentalidad de cómo des tu resultado eh, el día a día, ¿no? Entonces, yo creo que depende mucho estar bien preparado, claro, con la disciplina, obviamente. Esto del ciclismo, pues es muy monótono, es estar todos los días arriba de la bici, aunque ya ha cambiado un poquito el sistema, o sea, el sistema ahora es no estar tantas horas arriba de la bici, sino simplemente hacer trabajos. Los trabajos que hacíamos nosotros en su época, que eran intervalos, hoy pues se clasifican en zonas, entonces estar bien en todo eso, cuando haces el entrenamiento a pie de letra, la seguridad y la mentalidad te va a ayudar mucho. Ahora, pero fíjate, yo me acuerdo una vez que tú me comentaste en algunas de las pláticas que hemos tenido. Me acuerdo muy bien que me dijiste que ibas llegando a Europa con el 7-Eleven. Y me acuerdo que fuiste a competir, no sé si a Alemania, un país así, donde todavía hacía mucho frío, porque estábamos hablando de febrero, por ahí más o menos, que era cuando empiezan a hacer pretemporada y todos ustedes en Europa. Pero me acuerdo que me dijiste, Raúl, muy claramente, que tú llegaste y que obviamente no habías visto mexicanos. Pero ves en una carrera a Europa, llegas
a la hora de salida y te encuentras a dos amigos tuyos, no sé si por ahí de Puebla, no sé dónde eran, pero eran mexicanos, y dijiste que te dio tanto gusto verlos porque no habías podido hablar ni español. Y entonces que llegaste y los abrazaste y les dijiste, qué gusto me da, ya te conocían y tú obviamente se conocían porque eran ciclistas de tu época. Pero me acuerdo muy bien, Raúl, ahí viene la pregunta que les dijiste, nos vemos o sea, ya corrieron, se acabó la carrera, le dijiste, nos vemos la próxima semana en tal parte. Y dijeron, sí, ahí nos vemos, ahí nos vemos, ahí nos vemos. Y la siguiente semana, Raúl, me dijiste, no se presentaron, se devolvieron a México. Y eso es lo que yo te preguntaba de la mentalidad, Raúl, porque talento tenían, condiciones físicas tenían, pero ¿qué les falló? Pues yo creo que eh, una cosa es talento y la otra cosa es aptitud también. O sea, si eh, yo la mentalidad siempre le enfocaba en que no sabía hacer otra cosa más que andar en bicicleta. Y el riesgo era muy grande en Europa, el sacrificio también era muy grande. Yo en mi vida, bueno, sí, a veces aquí en Monterrey hace mucho frío, pero esos fríos que yo sentí en marzo fue en Zúrich, en Suiza. El campeonato era una Copa del Mundo que se llamaba Zurich Mesquite. Era de un día de 280 kilómetros, hacía un frío infernal. Y bueno, pues es que ya en esos momentos yo ya no pensaba en el frío, yo pensaba en que era mi trabajo, que era mi responsabilidad. Entonces, pues obvio que tenía que sacar buenos resultados, porque pues si no ya no me iban a querer el equipo. Entonces, yo ya no tenía vuelta atrás porque pues había dejado la escuela. Mi profesión realmente era esa, era el ciclismo. O sea, yo tenía o triunfar ahí, hacer lo mejor que podía, porque pues no había más. O sea, o me regresaba igual que ellos dos, que mis dos compañeros. Entonces yo aplicaba ahí la del esfuerzo, la de la mentalidad fuerte, y decir, bueno, pues esto es igual de frío para todos y pues aquí el que aguante más es el que va a ganar. Esa era la mentalidad que yo aplicaba ahí, que a veces sí me resultaba bien, pero otros días sufría mucho. O sea, sobre todo los primeros meses de febrero, marzo, abril y un poquito de mayo, que es cuando llueve mucho y hace mucho frío ahí en Europa, pero pues bien abrigado, bien tapado, pues era igual para todos. Entonces esa era la mentalidad mía, que nos iba a ir igual a todos. Y yo ya me estaba acostumbrando más a correr con lluvia. Fíjate que una cosa muy importante que a mí, el hecho de tener lentes de contacto, porque yo siempre tuve mala vista y tenía astigmatismo y muy grande, muy fuerte, y yo tenía que usar lentes de contacto. Entonces, cuando las carreras eran con lluvia, pues haz de cuenta que yo iba con las gafas puestas, integradas en mi ojo. Entonces, pues me iba bien con la lluvia y eso era mi challenge, decía, mi handicap, decía, bueno, pues no me molesta mucho la lluvia, pero me va bien. Entonces, yo ahí aplicaba un poquito más de mi porcentaje de decir, bueno, pues estoy bien en el agua, estoy bien en la lluvia y en el frío. Entonces, digo, aunque sea de Norteamérica y lo que tú quieras, pero me va bien en Europa. Entonces, eso era, yo cambiaba el chip y decía, bueno, pues eh, en ese momento se me quitaba el frío, pero sí hacía unos fríos tremendos. O sea, tú sabes bien que pues tú eres ciclista y no me va a dejar mentir ningún ciclista que cuando hace frío te subes a la bici, si hace 5 grados, pues quítale 3 grados más de temperatura, menos 3 grados menos, y eso lo hace cada vez más frío. La sensación térmica también de la humedad, la resequedad que hay también en los diferentes estados o países, pues eso es en contra tuya también. Pero pues bien abrigado, bien, ahorita ya con todo lo que existe de buena ropa que hay, pues ya ni frío da. No te creas, ya hace mucho frío. Ya sé, Pero sí, ya sí, está sé. jodido el frío está jodido.
sobre todo en las puntas de los pies, No, en en la los nariz, tobillos, en la cara, en la nariz. no, se te quieren quebrar hasta las orejas, las Sí, narices, no, exactamente. es una cosa infernal. Yo admiro mucho a los ciclistas que están todavía en Europa y que están corriendo y, hijo, yo nada más veo que está lloviendo y digo, madre mía, es un sacrificio muy grande. Oye, Raúl, fíjate lo que estamos platicando. Tú dijiste hace ratito, yo sabía que era lo que me convenía y yo sabía que eso es lo mejor que yo podía hacer, porque yo era ciclista, dijiste. Muy bien, pero ahí te va la cosa, mira. Tú competiste contra corredores que hicieron historia en Europa, Indurain, Pedro Delgado, el mismo Le Mans de Estados Unidos. O sea, tú competiste contra gallos, no contra uno como ahorita hay o dos, no. Tú competiste contra cinco o seis que eran los top y tú andabas con ellos en medio y les ganaste varias veces. Ahí te va. La pregunta tiene que ver con esto, Raúl. ¿Tú por qué eras más picudo que ellos? ¿En qué les ganabas, güey? Pues fíjate que había un top 10 o un top 20 de 20 corredores muy buenos, que era lo mejor que había en el mundo. Y yo, pues con el tiempo, me iba dando cuenta que yo también podía ser como ellos. Entonces, pues lo único que esperaba era el tiempo, el tiempo, el tiempo, pero íbamos agigantando los tiempos. O sea, yo tenía que madurar mucho más rápido que todos ellos porque mi carrera no iba a ser muy larga. Yo sabía que no iba a ser muy larga y fueron 10 años de profesional. Pudo haber sido más larga, pero yo la corté porque en realidad ya mi físico no me daba, por ciertas circunstancias de la vida, ya no me daba y entonces pues tuve que recortar la, mi Carrera. carrera, vaya. Sí. Pero sí era muy difícil, ¿no? Pero sí había muchos corredores muy buenos, a veces no muy completos, y ahí es donde uno les ganaba a ellos. Por decir, yo era un corredor, pues me consideraba muy rodador, muy completo, donde se me atragantaba mucho en la subida, pero como que era un batallador para estar ahí con ellos y aún así a veces les ganaba carreras de subida. Eh, ¿Y cuál era mi sorpresa? Que yo me sentía a gusto en cualquier terreno que me ponías y haciendo contrarreloj, haciendo cronoescaladas o rodando. Para mí el rodar en terreno ondulado era lo máximo para mí. Pero ganaste fíjate, yo me acuerdo que en tu casa, cuando una vez que nos invitaste ahí, tenías el maillot de la montaña, o sea, ganaste el jersey de la montaña en el Tour de France. O sea, y no eras escalador como en tu tiempo había, como otros que, por no nombrar más gente, pero había otros ahí que tenían mejor récord que tú, ¿no? ¿Cómo les ganaste? Eso es lo que no, por eso te Pues, pregunto. pues sí, es que ya te tenías que hacer de todo, ¿no? Y yo iba descubriéndome que sí podía. O No, sea, en un tour se puede ganar el maillot de montaña, en categorías de segunda categoría o primer categoría, porque los HC son los más largos, los premios de montaña más largos. Y entonces yo aprovechaba para tener en las de primera categoría, de segunda categoría, pues ahí metía puntos. En los HC ya no llegaban primero, pero sí me mantenía entre el cuarto, quinto y como quiera agarraba puntos. Pero para mí era muy desgastante, o sea, el estar como un escalador nato, que yo me quería sentir escalador nato, pero pues batallaba, ¿no? Pero te digo, te tienes que imponer, o sea, ahí es aprovechar los momentos y decir, yo también puedo, igual que ellos tienen dos piernas, dos brazos, y sobre todo que decía yo, bueno, yo estoy más chiquito que ellos, a lo mejor a ellos les duelen más las piernas y así, o sea, yo psicológicamente me apoyaba yo mismo y me motivaba porque pues ya dentro en la carrera pues era muy difícil, ¿verdad? Pero eran partes de mi psicología donde yo aplicaba para no poder claudicar, porque pues simplemente, imagínate con 20 años que te mandaran a tu casa y pues que no pudiste. Y no, en realidad digo, eran temas que sí se podía y podíamos estar ahí, podíamos ganar, podíamos hacer todo lo que queríamos. ¿Por qué? Porque teníamos el talento, teníamos
la capacidad y nos rendía, que era lo más importante. ¿Cuántas veces llegaste a la meta, Raúl? Después de haberte caído durante la carrera, incluso a veces con sangre tallado en el pavimento. ¿Cuántas veces llegaste? Fíjate que me caí muy poquitas veces, o sea, llegar así golpeado, lacerado, muy poquitas. Yo me caí muy pocas, pero yo creo que han de haber sido llegar a la meta así raspado como unas cuatro, Ok. pero había otras que no llegué a la meta, o sea, esas no las contaba, pero había otras que inclusive me abandonaba, que había carreras que se cortaba y ya no estaba yo en el grupo delante, por decir en las carreras que van a estar ahora en las clásicas de primavera, que son en Bélgica, que son bien complicadas, pero decías tú, se te cortaba el grupo y ya no entrabas al grupo adelante y tu mismo grupo te hacía que te fueras al hotel. Entonces, era una frustración muy grande que había veces que querías tú estar ahí, pero pues te agarraban atrás, no te colocaste bien, no estuviste al frente y ahí es donde se cortaba la carrera y ya no los veías. Tenías que irte al hotel a verlos por la tele porque ya era imposible que llegaras tú solo. Oye, a ver, ahora sí, fíjate, vamos a hacer un cambio. Toda esta mentalidad de la que hablas, que finalmente es un gift que ya tenías tú en tu personalidad, ¿no? O sea, tú ya eras de pelea desde que eras chavo en Monterrey, cuando corrías. Yo me acuerdo que alguna vez coincidimos y me dijiste, mira, yo aquí la gané jugado, la gané porque me fui adelante y no les tuve miedo y yo estaba más chico que ellos y les gané. Yo me acuerdo ahí no sé, en conductores, por ahí fuimos varias veces tú y yo a correr. Pero yo me acuerdo muy bien de eso porque decías, yo ya traía algo en la personalidad mía que era combativo. Así era, ¿no? Sí, era muy atrevido, o sea, yo me atrevía a hacer cosas que no iban con mi edad, pero por la fuerza que tenía y el descifrar una carrera, eso a mí me ayudaba mucho. O sea, yo sabía qué iba a pasar en la carrera, eh, pero sí tenía que ver mucho con mi fortaleza. Al principio no fortaleza mental, pero sí fortaleza física. Y me rendía, con el tiempo iba ejerciendo más. Y luego ya la lectura de la carrera pues me daba más soltura, más seguridad, me ayudaba mucho más, que era lo importante para poder solventar cualquier evento que me presentaba. Porque no solamente es ir a aguantar, o sea, es tener una buena lectura de carrera para poder saber qué va a pasar más adelante, ¿no? Fíjate, eso que acabas de decir, me ayuda para entrar al tema del negocio. Porque fíjate, volviendo al tema, ahora sí, tú ya vienes así, ya traías esa personalidad, ya traías esa mentalidad, la fuiste puliendo, la fuiste mejorando, luego te dieron entrenamientos, comida correcta, te cuidaron los médicos de los equipos, ganaste como cuántas, 20 carreras o 30, no sé cuántas carreras ganaste en Europa. Yo gané, dicen que 26 carreras, pero yo gané como 42 carreras. Ganaste un chorro de carreras y le ganaste a Pues, los mejores del mundo, me acuerdo en tu tiempo. Entonces, eso que ya traes ahí, ahora, tú llegas a Monterrey y empiezas a buscar hacer negocios. Entonces, sí. yo me acuerdo cuando estabas en esa etapa, empiezas a buscar hacer negocios, haces negocios y en uno de los negocios me acuerdo que te fue fenomenal. De ahí hiciste un capital impresionante, o sea, muy grande, para no decir números, pero llegaste a un nivel muy alto. ¿Qué mentalidad se requiere de esa que tú tenías acá en el deporte, en Europa? 10 años compitiendo a altísimo nivel de los mejores del mundo. Tú estabas rankeado en los mejores 10 del mundo, yo me acuerdo. Los primeros 10 del mundo tú estabas ahí, al lado de los mejores de la historia del mundo ciclista. Tú eres de los mejores ciclistas del mundo en una época súper competida. Con esa mentalidad llegas a Monterrey, te instalas y empiezas a hacer negocio y te empieza a ir muy bien. Quiero que me platiques de la mentalidad del empresario. ¿Qué te ayudó ¿En qué te ayudó para ser un buen empresario la mentalidad del deportista campeón? Pues tienes que aplicar la misma, ¿eh? O sea, pero tienes que ser muy honesto en qué terrenos te vas a meter. O sea, tienes que saber, no puedes ir a experimentar porque en lo que experimentas ya perdiste dinero, o sea, pero sí saber realmente cuál es la necesidad del negocio que tú quieres poner, o sea, y la invitación también tiene que ver mucho el asesoramiento que te dé la gente,
No que te inviten a un negocio que, pues obviamente que tú no sabes, porque tú lo único que sabes es correr. Y obvio que el negocio es mucho, muy diferente. Si no tienes esa, volvemos otra vez a la disciplina. Si no tienes la disciplina de guardar dinero, en el sentir, eh, ¿cómo se llama? Capitalizar bien, o simplemente invertir bien en negocios buenos. O sea, lo importante es que esa misma disciplina la lleves a cabo y no creerte de lo que te puedan ofrecer, porque pues obviamente que traes dinero, traes flujo para poder hacer cualquier negocio, sí, pero muchas veces si no conoces o no sabes de lo que vas a hacer, no solamente te invito de socio, no. El tema es que tienes que me echarte un clavado tú también y saber qué es a donde estás invirtiendo. A ver, Mucha gente dice, no, pues las bienes raíces, sí, las bienes raíces son muy buenas. Yo, gracias a Dios, tuve buenas bienes raíces, de las cuales pues yo hasta sigo viviendo de eso, pero sí es importante a dónde quieres enfocarte y qué es lo que quieres, porque también, no, pues yo quiero seguir. Otra de las cosas bien importantes es que ya no te entra el dinero como te entraba cuando eras deportista. Entonces tienes que tener esa mentalidad también para saber y aterrizar de que ya no vas a ganar como eras deportista. Entonces, a veces el capital que ganas es mínimo, digo, es un poquito menos de lo que ganabas, pero es seguro. Entonces hay que tener mucha seguridad en lo que inviertes. ahora, pero fíjate, pero tu mentalidad de campeón, que ya traías desde antes, te ayudó a ti a sentirte seguro de que lo que tú Sí, estás, a eso te me refiero. O sea, aunque no conocías el negocio porque no tienes experiencia empresarial, tu mentalidad que ya tenías desde antes, sabías muy bien que tenías con qué para salir adelante, ¿no? sí, la seguridad, sobre todo seguridad y la mentalidad se aplica en todos los rubros, inclusive eh, en cada una de las facetas que tú quieras llegar. O sea, el empresarial hijo, pues hay tiburones, ¿verdad? Hay muchos tiburones en lo empresarial también. Y cuando ven que traes un flujo grande, pues todo el mundo te invita a negocios y te la pinta muy bonito, pero en realidad no es así, ¿verdad? Tienes que saber a dónde vas a tener que enfocar tu mira y también es muy importante cuando tocas puertas y que la gente sabe que vas a responder, pues eso también es muy importante, o sea, que seas muy derecho con la gente que vas a hacer un negocio. A ver, si alguien te invitaba a un negocio porque te conocía por tu nombre, porque ya tenías cierta imagen y todo, como que para ellos era muy atractivo invitar a Raúl Alcalá, sobre todo yo me acuerdo de un negocio de las tiendas de bicicletas que te metiste. O sea, para ellos era como que, voy a traer un socio ya, ya recomendado, vamos a ponerle así, ¿no? Un gran socio. Y en las tiendas de bici me fue re mal porque en realidad yo creo que el que pone tiendas, eh, es muy complicado una tienda de bicicletas. Claro, los servicios y todo lo que tú das, pues sí te da, pero no es nada. O sea, la utilidad que hay o sea, hablando de utilidades, si no tienes una utilidad buena, más del 50% ni te metas. Yo la verdad digo, tuve tiendas de bici, pero pues la utilidad de las bicis eran de un 20. Gana más el que ya te vende el producto a ti, que es una de las cosas que debía haber hecho desde un principio en el tema de las bicis. Tener las marcas de cada y la posición de cada una de las marcas para que tú puedas tener más margen. Pero bueno, ese es un negocio que ya lo entendí ya muy tarde, pero sí, pues gracias a que puse una tienda de bicis, me di cuenta que no es no digo, es nada más para divertirte. Yo realmente lo puse para convivir con mis amigos, para dar un servicio, para disfrutar, ¿verdad? Pero al final, bueno, pues no perdí, no gané, pero me divertí mucho con mi gente. Oye, ahora, dentro de lo que tú ya ves en este momento, ¿en qué te tienes que preparar? ¿En qué tuviste que aprender para poder ser empresario? Pues mira, sobre todo, la vida te va poniendo cada una de las facetas, la vida, el tiempo es bien importante.
y yo me iba enfocando en invertir en cosas que realmente me dieran un futuro, dejar algo a mis hijos, que ellos también llegaran a ser empresarios en un futuro y lo estamos logrando. O sea, son temas que hemos vivido en la familia con mis hijos, más con Nicolás, fíjate, que es Ajá. con el que más he tenido y he sido más socio con él. Este, y él entiende muy bien en los negocios, es algo increíble. Y bueno, pues yo creo que la sabiduría y la preparación que él ha tenido, pues me ha ayudado mucho. Y hemos sido muy precavidos. Yo siempre he sido muy precavido dónde me voy a meter. Cuando ya aprendo de todo lo que va a la contabilidad y eso sí, no me gusta mucho la contabilidad, pero pues tengo que empaparme. Pero sí es importante saber con quién te vas a meter a hacer un negocio. ¿Cuál es, ahora que ya tienes negocios, cuál es tu rol más importante del que tú sabes que lo haces bien y te sale bien? ¿Cuál sería tu papel más o menos? Pues mira, yo nunca he tenido patrones, ¿eh? Nunca he tenido patrones. Yo creo que he ido aprendiendo el rol de un negocio y esa mentalidad que yo he tenido en el deporte le he aplicado también es tratar bien a la gente, disfrutar de un negocio y ser buen jefe, ¿no? Porque lo aplicaba en el equipo de ciclismo y aquí también lo aplico, el ser buen jefe y el llevar una buena relación con todo tu equipo de trabajo. Yo creo que es parte importantísima. Fíjate, cuando eras capitán de los equipos como el PDM y esos, o sea, aprendiste que sin el equipo no puedes llegar lejos, ¿verdad? No, es muy difícil. Yo creo que, yo te lo digo, ahorita nomás Pogachá, yo creo que puede rodar 80 kilómetros solo y hemos visto que no cualquier ciclista rueda más de 10 kilómetros solo. No, no, perfectamente. No, y lo que estás diciendo tú O ahorita, Pogachar es muy bueno o el resto son muy malos, no sé, pero ahí te la dejo, ¿no? oye, pero no sabemos ni tú ni yo, porque como no hay el nivel de competencia de personajes que en la época que te tocó a ti, no sabemos. No sabemos. Y Lógicamente, aquí está muy marcado ahorita, brincándonos otra marcada vez la diferencia. Antes no al existía, ciclismo. eso no existía antes. El quizás que depuntó más fue Indurain, probablemente, bueno, luego en su tiempo. No, pero tampoco ganaba así No, 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 no. No, ni Armstrong tampoco, a ese nivel tampoco. No, nadie. no. Nadie, nadie. Pero bueno, entonces el punto es, sin equipo no llegas. Sí, no, ser un buen jefe implica tener un buen equipo, pero también saber manejar el equipo. Ajá. Esa es otra parte. O sea, es como leer una carrera, ¿no? Aquí también tienes que saber leer la llave interesante para poder llevar un negocio. Claro. Pues Ahora, hay por ejemplo, muchas cosas, ¿verdad? Pero ah, yo la verdad nunca he sido, ni he llevado, ni he hecho, ¿cómo se llaman? De esos programas que hay y que te dicen, oye, ve a este proyecto, a este programa para que seas mejor en tu negocio, ¿no? Mi negocio para mí es tratar bien a mi personal, es todo. ahorita, por ejemplo, que estás haciendo negocios con Nico, es que el otro día tuvimos una junta, tú, Nico, y mis Sí. hijos también. A mí me encantó eso porque fue de papás con hijos, ¿no? La reunión de negocios. Pero ahorita, por ejemplo, ¿qué le dices a Nico, tu hijo, en el proceso que él tiene que ir viviendo para que llegue a ser exitoso? ¿Qué comentarios, qué consejos le das? Fíjate que los pocos consejos que le he dado, es que cuando, cuando no tenga que hablar, que no hable, pero cuando tenga él algo bueno o una idea interesante o una idea importante, que la suelte. Pero cuando realmente hay que escuchar, hay que saber escuchar a la gente. Y él en ese aspecto ha sido muy paciente porque no cualquier gente, acuérdate que muchas veces queremos que nos escuchen a nosotros y no dejamos hablar a otra gente, pero la otra gente también tiene ideas buenas y las que no son buenas, pues hay que desecharlas, pero hay que saber aprender a escuchar. Ahora, tú que tuviste la gran fortuna de andar en los primeros niveles del mundo en el deporte y que sabes perfectamente bien que se gana, como dijiste tú, él también tiene dos piernas, yo tengo dos piernas, yo también tengo él está más alto que yo, pero yo estoy más chaparro, pero le puedo ganar porque yo tengo, bla, bla.
O sea, en ese nivel. Ahora vamos al negocio. Al negocio es, oye, este sí, sobre todo que estás en una junta y ya sabes que está un señor picudón ahí, que tiene muchos millones de dólares y te está proponiendo algo. ¿Qué le dices a Nico para que sea una persona que juegue bien el juego ese? Fíjate que lo primero que le digo a Nico es, vamos a tratar de que nuestro dinero, nuestro capital, no aportarlo, sino aportar al capital de los demás. O sea, pero hay que convencer a la gente. Eso es lo que yo le digo primero a Nicolás. Digo, vamos a tratar de convencer a la gente primero a que ponga su capital. Ya después nosotros lo pondremos, pero sí ver la primera intención de la gente, ¿sí? O sea, el punto de riesgo, Del bajarlo al máximo. bajarlo al máximo, exacto. O O sea, sea, lo menos posible de riesgo, mejor para mí. Y que exacto. entonces tu proyecto lo vendes, entonces. Sí, sí, sí. O sea, el tema aquí es vender proyecto y que te lo compren, ¿sí? Pero sí es muy importante es eh, no poner tanto riesgo. Bueno, hay veces que sí hay socios que dices tú, oye, no, ponemos 50 y 50. Ajá. Digo, yo creo que lo más importante, ¿no? Que si vas a hacer una sociedad, pues puede ser el 50-50 en riesgo y en capital. Entonces, pues ahí está bien. Pero siempre le digo a Nico yo, primero escucha, vamos a ver qué es la propuesta que traen ellos y qué es lo que podemos venderles nosotros. Pero en realidad esa es la intención siempre, ¿no? De tener, escuchar y ver dónde nos vamos a meter primero. Pero fíjate, hay un ejemplo muy bueno que tú vives muy de cerca, que es el Gran Fondo New York, que es una organización ya que se ha convertido en mundial. Y tú eres parte de ahí, ahí participas, siempre estás ahí, estás en la primera línea, eres de los consentidos. ¿Por qué le va bien a ese negocio? Fíjate que, pues, son muy responsables en todo lo que hacen y yo lo veo que se fijan muy bien en los últimos detalles, siempre están afinando lo máximo, pero para que el que pagó se lleve una buena experiencia. No te regalan nada, pero sí te dan un gran evento. Y eso es lo que yo he visto con ellos. O sea, inclusive a mí una vez me dijo el dueño, me dijo, porque llegaban amigos a pedirme que les diera pues un porcentaje menos o que les buscara unas entradas y esto. Y yo pues sintiéndome como dueño, como una persona, y él me lo dijo muy, muy así, muy acertado, me dijo, Raúl, este no es tu evento. Entonces yo ahí aprendí de que nomás lo que es, a lo que yo iba y lo que yo tenía que hacer, que era ser un embajador y disfrutar a todo el evento, ¿sí? Pero no podía hacer más de lo que me pedía la gente y pues yo tratando de ayudar, quería dar más de lo que yo podía. Entonces, a mis amigos, obviamente, pero me di cuenta que pues yo no era el dueño del evento y en mis eventos tal vez junto, reúno mucha gente, sí, pero a veces la gente no quiere pagar el evento. Entonces, cuesta mucho hacer un evento y yo lo entendí con él. Y ahorita, pues, el mejor evento, como tú lo has dicho, es el New York Gran Fondo, donde lo pongas. ¿Por qué? Porque te da calidad. Ahora, pero fíjate, tú tienes el Alcalá Challenge, que lo has hecho en McAllen, lo has hecho en Aguascalientes, en Oaxaca y en un chorro de ciudades. Ahí como empresa, o ya como empresario tú, porque tú eres el directamente dueño de todo ahí. ¿Tú Sí. qué le vendes al patrocinador? ¿Qué le vendes tú que te lo compran? Fíjate que, pues, hago paquetes. Le vendo un paquete de publicidad, le vendo un paquete de donde él se tiene que visualizar dentro de mi evento, ¿sí? Y cuáles son las capacidades y cuáles son los alcances a donde él puede llegar a través de mi evento. Entonces, por decir al municipio de San Luis, que es al que se lo vendo más seguido, pues le digo todas todos los alcances que puede tener a través de toda la inversión que llega, directa y indirecta, de toda la gente que va a ese evento. Entonces, para empezar, ese es lo que el patrocinador quiere escuchar. ¿Qué alcances puede obtener
en este tipo de eventos de ciclismo. Ahora, pero tú le vendes una imagen tuya, le vendes, Sí, ¿verdad? yo soy el vendedor de mi propia imagen, Exacto. ¿sí? Y a través de mi evento, pues él tiene los alcances, el alcance de publicidad, el alcance de la derrama económica, el derrame de todo lo que existe, de toda la gente que va a llegar a este tipo de eventos. Y a él, una vez que hacen números al final, ¿le combino la inversión a él contigo? Sí, sí le conviene porque a él le cuesta más caro llevar 1,000 gentes o 1,500 gentes a un lugar que va a ser más difícil reunir 1,500 ciclistas más esos 1,500 ciclistas más otros, ponle que de familia sean otros 2,000 o 3,000 gentes más, que son, métele 5,000 gentes que ya ocuparon, esas 5,000 gentes ocuparon hotel, ocuparon comida, ocuparon agua, ocuparon, o sea, toda la derrama económica que lleva a ver de esas 5,000 gentes al punto de establecimiento donde se va a hacer el evento. A él sale ganando entonces, sí sale ganando con tu Y si propuesta. sale ganando, porque ¿cuánto te costaría a ti, Sergio, meter 5,000 gentes en no, en 3 días nada más? Ponle No, dos no. días Y quién sabe si lo metas. y quién sabe si lo metes. Es una derrama, hay una derrama de aproximadamente entre 18 o 20 millones de pesos. No está fácil. Ahora ahí te va. Ya como empresario que ya lo tienes esto manejado muy bien y ahora con el apoyo de tu hijo Nico, ya tienen una empresa que está caminando y que ahí la llevan y que es cuestión de que Sí. ustedes la sigan moviendo nomás. ¿Cuál es tu siguiente etapa como empresario, Raúl? Pues mira, yo ver a mi hijo realizado, que se siga manteniendo ahí, que lleve bien el negocio, que sienta él que tiene la capacidad total para ponerse a donde lo inviten para poder hacer un negocio o otro negocio o abrir varios negocios. Esa es mi realidad. Y pues yo seguir disfrutando mi vida, o sea, seguir disfrutando mi nombre, mi pasión que es por el ciclismo y pues disfrutar a mi familia. Ok, muy bien. Si te invitaran a dar una plática que yo te voy a invitar yo, a dar una Sí. plática a jóvenes emprendedores, ¿qué mensaje les darías tú a ellos para que deben tomar en cuenta para que les vaya bien? Pues fíjate que sobre todo hacer las cosas con armonía de que estés tú bien, de que estés bien mentalizado, qué es lo que tú quieres, a dónde quieres llegar tú. O sea, ese es uno de los temas y de que tú te creas que tú tienes y que puedes llegar hasta el máximo, o sea, a los mejores niveles del mundo, o sea, no limitándote, siempre tirarle más allá del sol. Pensar en O sea, grande. agarrar una flecha, un arco y tirarle, Eso. si quieres, pegarle al sol o traspasarlo, lo que tú quieras. O sea, yo creo que en ese caso no tener límites. Y eso sería muy bueno. Pues sí, he dado pláticas, ¿verdad? He platicado con la gente, le gusta, más que nada las pláticas que yo he dado ha sido de motivación, donde platico mi vida, de dónde salí, hasta dónde he llegado. ¿Sí? Y eso la gente pues se prende, se motiva, saben que sí pueden llegar, porque toda la gente puede llegar, todo el mundo puede llegar, pero siempre y cuando seas disciplinado. La palabra disciplinado que usaste desde un principio, Sí, es importante, porque muchos son de esos de que arrancan y luego le paran, ¿verdad? sí, porque puedes ser muy bueno en todo, pero si no te gusta levantarte temprano, pues ahí empieza la disciplina, ¿verdad? Exacto. Entonces, hijo, es batalla uno para levantarse temprano. Claro. Ya la pregunta final, Raúl, ahí te va. ¿Qué legado quieres dejar a las personas que te van a seguir en tu vida como recordándote? ¿Cuál es tu legado? Eh, Fíjate que lo más bonito es pues que me sigan recordando, ¿verdad? Porque ese es el legado que yo he dejado durante todos los años. Eh, ese recordatorio eh, y ser el pionero en el ciclismo profesional, porque sí lo fui, o sea, y lo sigo siendo. Ahorita que tenemos un gran representante como Isaac del Toro, que la está rompiendo en Europa, pues siempre hay un
ese recordatorio de Raúl Alcalá que estuvo en Europa y ese legado para mí pues es muy importante, o sea, es todo la motivación que yo he tenido en mi vida. Eres el primero que El hizo historia. pionero, Eres el pionero. Fue el que escribió los libros para empezar a hablar una aventura del ciclismo en Europa. Pues quieras no, o no, eso siempre lo voy a tener. el primero y que viene de la colonia obrera, cabrón. O sea, La Monterrey. Colonia Madero, Colonia Madero. Madero. De ahí viene, cabrón, de ahí viene. O sea, Así no es. se te olvida tus raíces, eso es muy importante. No, no, y la verdad digo, pues te lo digo con todo orgullo y todo gusto, soy de la Colonia Madero. Hoy me recordaron un amigo que me dijo, oye Raúl, tú naciste en la Colonia Madero, ¿verdad? Y le digo, ah, no, me dijo, naciste por la Y ahí, la colonia, ¿esa cómo se llama? La Colonia Madero. Sí, ahí le O agregué. sea, fue mi casa por muchos años, ¿verdad? Y ahí nací. Cerca de Yo Fundidor. debí, yo, yo debí haber nacido en la fundidora, en la maternidad en la fundidora, pero Sí, mi mamá no llegó, entonces llegó a media cuadra y ya me le estaba saliendo y se tuvo que meter a una clínica. Afortunadamente, había una clínica a media cuadra de mi casa y ahí fue donde nací. qué bueno. Vale, pues muy bien, Raúl. Me da tanto gusto saludarte. Ya sabes que somos amigos hace muchos años. Me da mucho gusto verte y en este plano ya más profesional. Te agradezco mucho tu aportación. Esto que acabamos de ver ahora el día de hoy se grabó y luego se pasa en episodios en YouTube y en otros lugares. Te vamos a mandar una copia para que la tengas porque me encantó Venga, tu testimonio, tu gran corazón para compartirlo de generoso, de lo gran generoso que eres. Te agradezco gracias. mucho. Gracias, Raúl. Te mando un abrazo. Igualmente, Sergio, gracias.